Ficosis y Leonardo Carvajal. Habías hablado de la lógica educativa, la lógica pedagógica. Ponías como ejemplo el logro de los objetivos, que hoy tiene otro nombre. Cuando no se consiguen los objetivos, cuando un profesor, un docente, no consigue los objetivos, ¿quién falla? ¿El profesor o los alumnos que están todos raspados? No, es una combinatoria, desde luego. El primer punto que yo mencioné es un punto que además si lo cambiáramos no tiene costo. Eso también hay que pensarlo mucho. Cuando tú dices, Cierto. tengo 25.000 centros educativos, tengo medio millón de docentes en el país. O sea, tú tienes que calcular bien qué cosas tú inventas, porque de repente no vas a poder con la carga, ¿no? Pero cambiar el programa, hacerlo más sencillo para que el docente pueda y deba remachar, repetir, refrescar, no tiene costo. ¿Okay? Lo que tiene es eso, vamos a simplificar las cosas, menos es más. Lo que sí tiene costo, por ejemplo, es que tengas el docente que lo haga, o sea, y ese sí es un punto de divergencia con, digamos, el mutismo que el gobierno, el alto gobierno mantiene al respecto. O sea, tener el docente significa que los muchachitos estén en el salón y que haya un adulto preparado, capacitado, que pueda guiarlos, sea en primaria o sea en secundaria. Yo no estoy de acuerdo con opositores que alegremente lanzaron una cifra mágica que decía que faltaban 250.000, así redonditos, 250.000 educadores, porque todo el sistema aproximadamente tiene 500.000. Entonces decir que faltan 250.000 es decir que la mitad de las aulas estaba vacía, y eso lo decían en septiembre, octubre. Además los números redonditos así huelen a simplificación y nunca se explicitó la fuente, nunca se explicó a través de qué investigación muestral, desde luego, o censal, como quieran, se había llegado a eso. El ministro Rodríguez sí aceptó en reuniones que tuvo con las distintas universidades en septiembre, octubre y noviembre, y yo fui invitado a esas reuniones, se aceptó que faltaban unos 58.000 y pico, unos 20 y pico mil en primaria y unos 30 y pico mil en secundaria. Ya eso es un gentío. Cuando tú empiezas a multiplicar los 24.000 maestros por 30 niños, te da 700 y pico mil. Entonces, decir, en octubre hay 720.000 niños que están en sus salones, pero no tienen maestro, es suficientemente grave. El ministro lo admitió, pero por supuesto no admitió, ni yo tampoco, ni el que tenga sentido común, 250.000. O sea, eso es extremizar la crítica sin necesidad. Grave es los 58. Sí. Ahora, ese es el presente. El futuro viene peor. Y entonces, si tú no eres político del día a día, sino estadista que llaman, o sea, que miras más allá, tienes que darte cuenta que, yo se lo dije a Héctor Rodríguez, cuando él fue ministro el año 14, había 484.000 muchachos y muchachas estudiando en las 30 y pico de instituciones del nivel superior, estudiando carreras educativas, en los pedagógicos, en las escuelas de educación. Ahora hay menos de 200.000. O sea, entonces, si esa es la generación de relevo, tienes menos de la mitad de lo que tenías hace 10 años. Y ahora te están faltando docentes. O sea, ese es un problema gravísimo que hay que ponerlo sobre el tapete al país y decir, ¿cómo entre todos ayudamos? Claro, porque eso puede ir increciendo, ¿no? Esa anomalía. Indescendendo, me permite que te corrija. Ah, ok, indescendendo. Indescendendo, vamos a inventar. No, me refería al problema como claro, tal. El problema sí. El problema sube, pero sube porque cada vez hay menos vocaciones para docentes. Y entonces viene el segundo problema allí, que es los muchachos no son tontos, y muchos muchachos que a lo mejor sí les gustaría enseñar, dicen no, pero no puedo porque les pagan $20 al mes y les dan también unos bonos. Vamos a meterlo. Hay gente que dice, le pagan $20, no, le pagan $150 al mes. Solo que 130 son bonos y los bonos no entran luego. Entran como parte del salario. Pero entonces, por 150, el muchacho dice, me meto a taxista. O sea, yo venía hablando de eso con el taxista que me trajo y él me dice, yo en 3 días me gano los 150. Entonces, ¿para qué va a estudiar alguien eso u otra cosa? ¿Ves? Entonces, ahí hay un problema que yo no he visto
la más mínima alusión del presidente de la República o del ministro de Educación en decir, bueno, este problema es gravísimo, yo no puedo fabricar billetes, pero yo sí podría a lo mejor, si sube la producción petrolera, o sea, al menos haga una promesa, Dios mío, diga, vamos a apoyar todo lo de Chevron y Más lo que de... hacer una promesa, cumplir la Exacto. promesa. Vamos a traer varias compañías de fuera, vamos a subir esa producción de petróleo a 1,5 millones al día, pero con ese ingreso extra, vamos a subirle a los maestros de esos miserables $20 a tal. O sea, den algo concreto para que los muchachos puedan empezar a revertir esa negatividad en relación a las ganas de estudiar educación. Leonardo, una pausa nuevamente aquí en Kikos y volvemos contigo para hablar más de la educación venezolana.